La Biblia presenta diversos textos que muestran cómo Jesús, tras su muerte, descendió al Seol o Hades y allí proclamó la victoria de la cruz. Estos relatos no son simples referencias aisladas, sino un testimonio coherente que conecta la esperanza del Antiguo Testamento con la obra cumplida en el Nuevo. En el siglo I, tanto judíos como cristianos entendían el Seol como la morada de los muertos, un lugar dividido entre consuelo y tormento. Jesús entra en esa realidad para liberar a los justos, anunciar su triunfo y tomar autoridad sobre la muerte. El conjunto de pasajes que revisamos, desde las parábolas y promesas en los Evangelios, pasando por los discursos apostólicos en Hechos y las cartas de Pedro y Pablo, hasta la visión glorificada en Apocalipsis, forman un hilo pedagógico que revela la plenitud de la obra redentora. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Este pasaje pertenece a una enseñanza de Jesús en forma de parábola, dirigida a los fariseos y a la multitud del siglo I. El relato del rico y Lázaro refleja la cosmovisión judía de la época sobre el Seol, un lugar de los muertos dividido en dos partes, una de consuelo, el seno de Abraham, y otra de tormento. Jesús utiliza esta imagen conocida por sus oyentes para mostrar que la verdadera justicia no se mide por riquezas ni apariencias, sino por la fe y la misericordia. En el contexto del judaísmo del primer siglo, los fariseos confiaban en su posición religiosa y económica, mientras que Jesús revela que Dios mira el corazón y la práctica de la solidaridad. El contraste entre el rico y Lázaro es pedagógico, uno vivió en egoísmo, el otro en necesidad, y en la eternidad sus destinos se invierten. Hoy este pasaje nos enseña que la vida presente es el tiempo de decidir cómo vivimos la fe, en egoísmo o en generosidad. No se trata de religión ni de ritos externos, sino de practicar la ayuda desinteresada, la gratitud y la comunión, tal como Jesús lo enseñó. El seno de Abraham representa el descanso prometido a quienes confían en Dios y viven en solidaridad, mientras que el tormento del rico muestra la consecuencia de una vida centrada en sí mismo. Para el pueblo cristiano, este texto es un llamado a vivir la fe en acción, compartir lo que tenemos, acompañar al necesitado y reflejar la justicia del reino de Dios. Así, la parábola se convierte en una advertencia y a la vez en una esperanza, Dios es justo, y la verdadera riqueza está en la comunión y la generosidad. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este versículo se sitúa en el relato de la crucifixión, cuando Jesús responde al ladrón arrepentido, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el siglo I, los judíos entendían el paraíso como el lugar de consuelo en el Seol, reservado para los justos que esperaban la redención. Jesús, en medio de su sufrimiento, revela que la salvación no depende de pertenecer a una institución religiosa ni de cumplir ritos externos, sino de la fe genuina en Él. El ladrón no tuvo tiempo de obras ni ceremonias, pero sí de confiar en la palabra de Cristo. Este contexto muestra que la promesa de vida eterna se abre incluso en el último instante, y que la autoridad de Jesús sobre la muerte es absoluta. Para quienes vivimos la fe, este pasaje es profundamente liberador. Jesús asegura que la comunión con Él no depende de sistemas humanos, sino de la confianza personal en su palabra. El hoy subraya la inmediatez de la salvación, no es un proceso burocrático ni una espera indefinida, sino una realidad que comienza en el momento de creer. El estarás conmigo revela que la verdadera esperanza no es un lugar físico, sino la presencia de Cristo mismo. Así, Lucas 11:43 se convierte en un llamado a vivir la fe práctica, confiar en Jesús, compartir su palabra de vida y transmitir esperanza incluso en medio de la fragilidad humana. La promesa del paraíso es la certeza de que la comunión con Él trasciende la muerte y se convierte en vida plena. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro en su discurso en Pentecostés, cita las palabras del Salmo 16 de David. En el siglo I, los judíos entendían el Hades, equivalente al Seol hebreo, como el lugar de los muertos. Pedro explica que David no hablaba de sí mismo, pues su tumba seguía entre ellos, sino que profetizaba acerca del Mesías. El contexto es clave. Pedro está mostrando a los primeros creyentes que la resurrección de Jesús no fue un accidente, sino el cumplimiento de las Escrituras.
Así, el texto conecta la esperanza antigua de Israel con la realidad presente de la obra de Cristo. Este pasaje enseña que la muerte no tiene la última palabra sobre quienes confían en Dios. Jesús descendió al Hades, pero no fue retenido allí, mostrando que la corrupción y el poder de la tumba no pueden vencer al Santo de Dios. Para la comunidad cristiana, esto significa que la fe no depende de instituciones ni de ritos, sino de la confianza en la palabra viva de Cristo. La promesa es clara: así como Jesús fue preservado y resucitado, también quienes creen en Él tienen esperanza de vida más allá de la muerte. Hechos 2:27 se convierte en un fundamento para vivir con seguridad y gratitud, sabiendo que la victoria sobre la tumba ya fue ganada. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Pedro cita nuevamente el Salmo 16 de David. En el siglo I, los judíos esperaban un Mesías que venciera la muerte y trajera redención. Pedro explica que David, como profeta, anticipó la victoria de Cristo sobre el Hades. El contexto es clave. Pedro está mostrando a los primeros creyentes que la resurrección de Jesús no fue un mito ni un invento, sino el cumplimiento de las Escrituras hebreas. Así, conecta la esperanza ancestral de Israel con la realidad presente de la obra de Cristo, afirmando que la tumba no pudo retenerlo. Este versículo enseña que la resurrección de Jesús es la garantía de nuestra propia esperanza. Su alma no quedó en el Hades y su cuerpo no vio corrupción, lo que significa que la muerte fue vencida de manera definitiva. Esto nos muestra que la fe no depende de instituciones ni de ritos, sino de confiar en la palabra viva de Cristo. La victoria sobre la tumba es la base de una vida nueva. Así como Jesús fue levantado, también quienes creen en Él tienen la certeza de que la muerte no es el final. Este pasaje se convierte en un fundamento para vivir con gratitud, solidaridad y confianza, sabiendo que la resurrección es la respuesta de Dios frente al poder del Hades. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pablo escribe esta carta a los creyentes de Efeso, una ciudad marcada por la diversidad cultural y religiosa del Imperio Romano. En el siglo I, los cristianos vivían rodeados de prácticas idolátricas y filosofías que exaltaban el poder humano. Pablo cita el Salmo 68 para mostrar que Cristo, tras su muerte, descendió a las partes más bajas de la tierra, el Seol o Hades, y luego ascendió victorioso. El contexto literario es una exhortación a la unidad y a la madurez espiritual. La obra de Cristo no solo libera, sino que también equipa a su pueblo con capacidades espirituales para servir. Este pasaje enseña que la victoria de Jesús sobre la muerte no es solo un hecho histórico, sino una realidad que transforma la vida de quienes creemos en Él. Descendió para liberar a los justos que esperaban la redención y ascendió para llenar todas las cosas con su presencia y autoridad. Para la Iglesia, esto significa que la fe no depende de instituciones ni de ritos, sino de vivir en la libertad y en la comunión que Cristo otorga. Los dones que Él reparte son herramientas para servir, compartir y edificar la comunidad en solidaridad y gratitud. Estos versículos se convierten en un llamado a reconocer que la victoria de Cristo nos equipa para vivir una fe práctica, generosa y comprometida con el bien de los demás. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pedro escribe esta carta a comunidades cristianas dispersas en Asia Menor, que sufrían persecución y marginación en el Imperio Romano. El contexto del siglo I es de hostilidad hacia los creyentes, quienes necesitaban ánimo y certeza de que su fe no era en vano. Pedro presenta a Cristo como ejemplo supremo: sufrió injustamente, murió en la carne, pero fue vivificado en espíritu. La referencia a su predicación a los espíritus encarcelados conecta con la idea de que Jesús descendió al Hades o Seol, proclamando su victoria incluso en la morada de los muertos, mostrando que su obra trasciende toda frontera. Este pasaje enseña que la victoria de Cristo no se limita a la cruz, sino que se extiende hasta el ámbito invisible de la muerte. Su proclamación a los espíritus encarcelados no fue un acto de evangelización ritual, sino una declaración de triunfo. La obra de redención es completa y definitiva. Para la comunidad, esto significa que la fe no depende de instituciones ni de ritos, sino de confiar en la justicia y poder de Cristo. El mensaje es claro: si Jesús venció incluso en el lugar de los muertos, entonces quienes creemos en Él podemos vivir con esperanza y valentía en medio de pruebas y sufrimientos. Estas palabras de Pedro se convierten en un fundamento para practicar una fe activa, solidaria y confiada, sabiendo que la victoria de Cristo es universal y eterna.
Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Pedro recuerda que todos, incluso quienes se burlan de la fe o viven en desenfreno, deberán rendir cuentas ante Dios, el juez de vivos y muertos. El contexto literario es una exhortación a la perseverancia. Los cristianos no debían dejarse intimidar por la aparente impunidad de los incrédulos, porque la justicia divina es segura y universal. Así, el mensaje conecta la experiencia de sufrimiento del siglo I con la certeza de que la historia no termina en la injusticia humana. La afirmación de que habrá un juicio para todos es un recordatorio de responsabilidad y esperanza. Para quienes vivimos la fe en Cristo, este texto muestra que la vida no se mide por rituales externos, sino por la manera en que se practica la justicia, la solidaridad y la gratitud. Saber que Dios juzga con verdad libera de la necesidad de venganza y fortalece la confianza en que cada acción tiene un peso eterno. En la práctica, invita a vivir con integridad y comunión, compartiendo lo recibido y apoyando al necesitado, porque la verdadera riqueza está en la vida que refleja el reino de Dios. Así, las palabras del apóstol se convierten en un llamado a la responsabilidad ética y a la esperanza en la justicia divina que trasciende la muerte. Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El libro de Apocalipsis fue escrito por Juan en un tiempo de fuerte persecución contra los cristianos bajo el Imperio Romano, probablemente durante el reinado de Domiciano. La visión inicial presenta a Cristo glorificado, revelando su autoridad sobre la vida y la muerte. En el siglo I, los creyentes enfrentaban la amenaza constante de martirio y necesitaban seguridad de que su fe no era en vano. La declaración de Jesús en esta visión conecta con la experiencia de las comunidades perseguidas. El Mesías que murió ahora vive para siempre y posee dominio sobre el Hades y la muerte. El contexto literario es una revelación profética que busca fortalecer la esperanza y la resistencia de los creyentes en medio de la opresión. La afirmación de Cristo de tener autoridad sobre la muerte y el Hades transmite una certeza que trasciende los sistemas humanos y las instituciones religiosas. Para quienes vivimos la fe, esta visión es un recordatorio de que la verdadera seguridad no está en estructuras terrenales, sino en la comunión con el Señor resucitado. Su victoria garantiza que la muerte no es el final y que el poder del Hades ha sido quebrado. En la práctica, esto impulsa a vivir con confianza, gratitud y solidaridad, sabiendo que la vida plena está asegurada en Él. Así, las palabras de Jesús se convierten en una proclamación de esperanza y fortaleza para una comunidad que busca reflejar la justicia y la generosidad del reino de Dios en medio de la adversidad. La enseñanza que emerge de estos textos es clara: la obra de Cristo no se limita a la cruz, sino que abarca la totalidad de la experiencia humana, incluso la muerte. Su descenso al Seol muestra que ninguna frontera puede detener la salvación, y su resurrección confirma que la tumba no tiene poder sobre quienes confían en Él. Para la Iglesia, este mensaje es profundamente práctico. La fe se vive en solidaridad, gratitud y comunión, no en ritos externos. La victoria de Jesús sobre el Hades nos impulsa a vivir con esperanza activa, compartiendo lo recibido y acompañando al necesitado, sabiendo que la vida plena está asegurada en Él. Así, cada pasaje se convierte en una pieza de un mosaico que proclama la justicia y la generosidad del reino de Dios, y nos invita a reflejarlo en nuestra vida cotidiana.